Vamos a empezar una charlita más, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a quizás ahí se ve un poquito mejor. Vamos a ver hoy ya de los últimos temas de la virtud de la fe, los dones del Espíritu Santo que están relacionados con la virtud de la fe. Entonces vamos a considerar algunas aclaraciones. En primer lugar, hay diferencia entre las virtudes y los dones. Las virtudes lo que hacen es que nuestras facultades espirituales como la inteligencia y la voluntad puedan actuar ordenadamente. Entonces así se somete todo al uso de la razón y la razón está bajo la fe, entonces todo se acomoda. Pero actuamos ordenadamente gracias a que somos virtuosos, pero siempre de modo humano, porque somos seres humanos. En cambio, con los dones del Espíritu Santo, los 7 dones, nos mueven a actuar, pero ya se dice al modo divino, nos mueven a hacer acciones superiores, que las virtudes no alcanzan a hacer, entonces son acciones más perfectas. Entonces, el don del Espíritu Santo es algo que está en mí, que me hace dócil a esa acción del Espíritu Santo en mí. De tal modo que el Espíritu Santo viene a mí y actúa como libremente, yo no pongo obstáculos, porque al tener esos dones, Él puede hacer obras como las hace Él, divinas, en mí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, las virtudes, llego hasta este nivel, y vienen los dones y hace que todo suba, todo aumente, porque ya dejo de actuar solo como ser humano, sino que empiezo a hacer obras que son propias de Dios, porque Dios de alguna manera las hace en mí, por supuesto gracias a mi cooperación, mi libre albedrío. No es que soy un robot, no es que Él me maneje y yo no hago nada, pero... Entonces, hay 2 dones que están vinculados con la virtud de la fe, y por eso, como estábamos viendo la virtud de la fe, me parece que es importante que veamos los dones que tienen conexión con esta virtud. Son el don de entendimiento y el don de ciencia. Vamos a empezar entonces con el primero, que es el don de entendimiento. Vamos a ver distintos puntos. Fundamentalmente vamos a ver 3 puntos: la existencia y la naturaleza del don, después un aspecto práctico del don de entendimiento, después en quién está el don de entendimiento, quién tiene el don de entendimiento, o sea, los sujetos del don de entendimiento, y por último, las bienaventuranzas que están relacionadas con el don de entendimiento y por lo tanto también de la fe. Bueno, respecto a lo primero, a la existencia y naturaleza del don de entendimiento, es un don que está narrado en la Sagrada Escritura. El texto que siempre se usa para los dones del Espíritu Santo es el texto del profeta Isaías en el capítulo 11, eso lo han visto, lo han escuchado o lo han leído muchas veces. Entonces ahí, hablando del Mesías, dice: sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia. Y sigue, ¿no? Pero ahí está lo que a mí me interesa ahora: espíritu de sabiduría y de inteligencia, el don de entendimiento. Después hay muchas otras citas bíblicas que hablan del don de entendimiento, algunos salmos, por ejemplo el Salmo 118, dice: dame entendimiento para conocer tus mandamientos. Salmo también 118, un versículo más adelante: según tu palabra, dame inteligencia. El Eclesiastés: si le place al Señor soberano, le llenará del espíritu de inteligencia. Entendimiento e inteligencia lo mismo, ¿no? Colosenses: llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice San Pablo. Y también en Colosenses: las riquezas de la plena inteligencia.
Entonces, ¿qué es lo que tiene de específico este don? Porque ya vimos como la naturaleza, dije, en general de todos los dones, son esa realidad que me hacen a mí dócil, que me preparan, que me disponen a la acción del Espíritu Santo en mí. Entonces el Espíritu Santo actúa con más perfección en mí porque yo tengo esos dones, ¿no? Pero como son 7 dones, cada uno me prepara para algo distinto. Entonces, en este caso hay algo bien específico de este don de inteligencia. Santo Tomás lo explica a partir del nombre mismo de inteligencia, que en latín es intus legere, y que significa leer dentro de. Entonces, me permite leer dentro de la cosa. Es como si, lo digo muy impropiamente, pero es como si yo estoy viendo a una persona y puedo leer dentro de su alma y yo sé lo que está pensando. Entonces, por el don de inteligencia yo puedo penetrar las cosas y saber lo más íntimo de las cosas. Y entonces, entenderlas perfectamente y conocerlas acabadamente no es algo meramente exterior, porque los ojos, por ejemplo, me permiten ver algo, pero por el don de inteligencia yo puedo llegar a lo más profundo, tengo como, si hago como un escaneo de la cosa, entonces tengo ya un conocimiento pleno, completo, correcto. Entonces, en el orden natural se da eso, porque no es lo mismo que alguna vez yo haya escuchado hablar de matemáticas y que me dijeron, bueno, es algo que se estudia, que tiene que ver con los números, a que yo sepa sumar, restar y todas las operaciones algebraicas y conozca todos los teoremas y lo sepa aplicar, por supuesto. En el segundo ejemplo que estoy diciendo, tengo realmente un entendimiento de las matemáticas. En el primer ejemplo, no. Un niño que recién va a la escuela escucha por primera vez que le dicen matemáticas y le explican los números, pero todavía no sabe matemáticas. Lo vio como por afuera, pero el otro, qué sé yo, el ingeniero ya tiene un conocimiento de matemáticas muy superior, muy superior. Entonces, si en el orden natural se da eso, también esa realidad así que se pasa de lo poco a lo mucho, también se da en el orden sobrenatural. Entonces, en el orden sobrenatural, este hábito de la inteligencia nos permite penetrar acabadamente esas verdades sobrenaturales, entenderlas más. Es lo que nos permite contemplar o intuir los misterios sobrenaturales. Intuir también viene de lo mismo de intus legere, de leer adentro de esas verdades. Es una penetración en el sentido espiritual de la verdad y entonces hace que verdad que aprendimos alguna vez, tal vez cuando éramos pequeños, la vamos ya despojando de errores. Hay gente que dice, sí, yo escuché hablar de la encarnación, pero no sé bien cómo es eso. ¿Qué pasa? Que en realidad Jesús era Dios y entonces su cuerpo era una apariencia, no era cuerpo verdadero, o que era hombre, pero un hombre muy especial y tenía poderes especiales porque Dios lo amaba mucho. ¿Cómo era? Entonces, todavía no sé, ahí no sé, pero a medida que yo empiezo a conocer, a estudiar y más que nada empiezo a ser dócil al Espíritu Santo, esas verdades empiezo a penetrarlas mucho más y ya después más perfectamente, ¿no? Despojado de errores. Algunos ejemplos que pueden ayudar. El don de entendimiento me permite conocer la sustancia de la cosa, no los accidentes, no solo lo que se aparece, no solo lo exterior, sino lo más íntimo y profundo de la cosa. De ahí que se cuenta muchas veces que algunos santos percibían de un modo único, especial, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Ellos veían lo mismo que nosotros, un color blanco, un aparente pedacito de pan, algo pequeño, frágil, pero ellos podían percibir la Eucaristía. De hecho, hay historias de santos, en el caso particular de una santa, que una vez a propósito, un sacerdote le dio una hostia que no estaba consagrada, como para probarla a ella, y ella la rechazó, inmediatamente se dio cuenta que no estaba Jesucristo ahí, que eso sí era un pedazo de pan, porque no estaba consagrada la hostia. También otro ejemplo, nos descubre significa, nos hace conocer, ¿no? Cómo corre ese velo, el sentido oculto a veces y espiritual de las Escrituras.
Un pasaje que es apropiado para esto es aquel que cuenta cuando Jesús, ya resucitado, va junto con los 2 discípulos de Emaús, caminando hacia Emaús, y les va explicando la Escritura. Y el texto de San Lucas dice, les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Es decir, empezaron a entender. Y entonces, gracias a ese don del Espíritu Santo que Jesucristo les infundió, ellos, texto de la Escritura que ya lo habían escuchado muchas veces, recién ahí los entendieron. Ahí los esto es así, perfecto, lo entendieron. ¿Cuántas veces también nos puede pasar a nosotros, no? Algunas verdades que por ahí uno desde que era pequeño las viene escuchando. Tanto amó Dios al mundo, ¿qué dice San Juan? Es verdad, cómo amó Dios al mundo. Y quizás un día lo veo de otra manera, como mucho más perfectamente, como que capto más las implicancias de eso. Entonces, ahí actuó el don del entendimiento. Y también, por supuesto, me permite penetrar más las verdades misteriosas y primeras, ¿no? Como la Trinidad, los ángeles, todos los misterios de salvación, etc. Santo Tomás pone, ahí hablé de lo específico del don, pone acá en segundo lugar, dije, existencia y naturaleza, ¿no? En segundo lugar, dice compatibilidad con la fe. Compatibilidad con la fe. Es decir, el don de entendimiento, ¿es compatible con la fe o se contraponen? Porque aparentemente uno podría decir, bueno, si yo voy entendiendo cada vez más, entonces tengo menos fe, porque la fe justamente, como vimos, es de las cosas ocultas y que no son evidentes. Que no son evidentes. Pero cuando algo empieza a ser evidente, entonces es como que no tengo fe. Entonces parecería que son contrarios. Entonces Santo Tomás distingue 2 cosas en la fe. Hace una... no, acá no lo escribí. Bueno. Hace una distinción en el objeto de la fe. Dice, la fe tiene como objeto principal los grandes misterios, ¿no? La Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía, etc. Pero también tiene como objetos secundarios otros misterios que están, por ejemplo, en la Sagrada Escritura. No sé, por ejemplo, la virginidad de María, ¿no? Que es parte del misterio de la Encarnación también, o algunas de las profecías relatadas por los profetas del Antiguo Testamento, o profecías acerca de los últimos tiempos, ¿no? Bueno, acerca de todo eso, el don de entendimiento sí me puede ir ayudando. Sobre los misterios primeros, los más grandes, el don de entendimiento siempre va a ser un don imperfecto. Yo nunca puedo terminar de entender esos misterios, por eso son misterios. Si yo los entendería acabadamente, no serían más misterios. Ya lo entendí. 2 más 2, 4. Siempre uso ese ejemplo. 2 más 2, 4. ¿Es un misterio? Para mí no, porque lo entiendo. Yo sé que 2 más 2 es 4. No es un misterio. Si yo entiendo la Trinidad, deja de ser un misterio. Entonces no la voy a entender nunca. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente superior a mi inteligencia. Mi inteligencia no puede comprender toda esa realidad. Entonces el don del entendimiento me ayuda a entender un poco más esas verdades, pero siempre de modo imperfecto, no completamente, no perfectamente. Puedo penetrar un poco más esas verdades, pero siempre hasta cierto límite. En cambio, con verdades podemos llamar secundarias, otras que están en el resto de la Escritura, en esas sí, por ahí el don de entendimiento me permite comprenderlas bien, acabadamente, porque no todas ellas, no todas las cosas que están en la Sagrada Escritura son misterios. Hay muchas cosas que no son misterios. Entonces, por el don de entendimiento, yo las puedo entender más. Entonces, a ver. El don, dice Santo Tomás, el don de entendimiento produce una manifestación del sentido oculto de estas verdades, pero más bien conociendo lo que ellas no son que lo que son. Por ejemplo, de la Trinidad, que son los misterios que el don de entendimiento no puede llegar a comprender, me va a decir más bien, bueno, la Trinidad no es esto, ni tampoco es aquello, ni tampoco esto otro. No sé exactamente lo que es, porque es un misterio, pero estoy seguro que no es esto, ni esto, ni esto, ni esto. Es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Y respecto a las otras cosas, sí nos puede dar un conocimiento más acabado.
Dice, mientras la inteligencia perfecta corresponde a este don in patria, o sea, el entendimiento perfecto de la Trinidad lo voy a tener en el cielo, que esa es la patria, en la patria celestial. Va a ser siempre imperfecto cuando estemos in vía, así como viadores en este mundo. Bueno, lo resumo entonces: compatibilidad con la fe. La fe me presenta ciertas verdades en las cuales yo voy a creer. El entendimiento las profundiza, las penetra, agudiza eso, y por lo tanto el don de entendimiento perfecciona la virtud de la fe. Entonces, ¿son incompatibles el don de entendimiento y la fe? No, no son incompatibles, sino que el don de entendimiento viene a perfeccionar esa virtud de la fe. Vamos ahora al punto B, aspecto práctico del don de entendimiento. Como dice San Pablo, la fe actúa por la caridad, es decir, hay cierta practicidad, hay cierta puesta en práctica, ¿no?, de lo que yo creo. Entonces, en este aspecto, en el aspecto práctico de la fe, también el don de entendimiento va a hacer su obra, también va a perfeccionar la fe en lo que la fe tiene de práctico. Porque nosotros vamos a actuar en el día a día, en lo cotidiano, de acuerdo a lo que creemos y somos coherentes con nuestra fe. Entonces, si tenemos una visión mucho más aguda y más perfecta de las verdades, se entiende que si somos coherentes con lo que creemos, vamos a actuar de un modo más correcto, porque siempre vamos a tratar de actuar de acuerdo a esas verdades, porque esas verdades, que las veo mucho más claras por el don de entendimiento, van a ser nuestra regla de acción, nuestro principio de acción, lo que nos permite movernos y trabajar correctamente. Entonces, en el aspecto práctico, el don de entendimiento tiene algo que ver en el día a día, en lo que yo hago constantemente. Sí, tiene que ver, porque al iluminarme más cuáles son las reglas que deben guiarme, entonces al tenerlas yo más claras, me ayuda a discernir, a ser más prudente, a tomar mejores decisiones. No solo la fe que tiene esas verdades de modo oscuro, sino que el entendimiento va como ilustrando más algunas de esas verdades. Bueno, vamos entonces ahora al punto C, el sujeto del don de entendimiento. El sujeto del don de entendimiento. Es decir, ¿en quién o en quiénes actúa el don de entendimiento? ¿En quiénes se da el don de entendimiento? En primer lugar, San Tomás analiza el caso de los que viven en gracia de Dios. Él llama a los justos. Entonces, en los justos, el don de entendimiento, por supuesto que está, porque, a ver, espera un segundito. Entonces, en ellos dice San Tomás que evidentemente se da porque el don de entendimiento, los dones del Espíritu Santo se dan junto con la gracia. Y como los justos están en gracia, entonces ellos reciben los dones del Espíritu Santo. Y además dice porque en ellos, esos dones del Espíritu Santo se convierten en algo necesario para la salvación. Necesitan los dones para obrar cada vez más perfectamente, para ser santos. Entonces es de suponer que ellos sí tienen los dones del Espíritu Santo y por lo tanto, en este caso, el don de entendimiento. Después lo explica con otro argumento, también San Tomás. Dice, para llegar al fin eterno, el alma necesita ser ilustrada en el conocimiento de las verdades sobrenaturales. Es decir, la inteligencia tiene que entender bien cuáles son las verdades sobrenaturales para tender a ese fin eterno todo el tiempo. ¿Y quién le hace entender bien esas verdades sobrenaturales? Primero la fe, pero después el don de entendimiento. Porque la fe, como ya dije, es un conocimiento imperfecto y el don de entendimiento va a elevar más todavía ese conocimiento. Y si bien el don de entendimiento se encuentra en todos los que están en gracia de Dios, en todos, desde un bebé que está recién bautizado hasta
el más grande de los santos, se da en distinto modo, va actuando de distinto modo. Por supuesto, no es lo mismo un alma que recién se convierte, entonces el don de entendimiento no ilumina tanto, no ilustra tantas verdades, porque el alma recién está en los primeros pasos, u otra alma que ya está más avanzada, o uno que es un santo, ¿no? Que realmente es un santo. Entonces en el santo, el don de entendimiento va a mostrar verdades tan impresionantes que esa alma va a estar viviendo más en el otro mundo que en este. Por eso se entienden, por ejemplo, los escritos de los grandes místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que ellos describen y narran cosas que a veces para nosotros, que estamos mucho más abajo, son difíciles de entender, o de entender, porque ellos, por el don de entendimiento, entendieron unas verdades de un modo muy perfecto, o perfectísimas. Y nosotros todavía nos falta mucho para llegar a eso. Y después se pregunta, dice el don de entendimiento en los justos, y después se pregunta el don de entendimiento en los pecadores, si se da el don de entendimiento en los pecadores. Por supuesto que si dijimos que el don de entendimiento viene junto con la gracia, y el pecador no está en gracia, entonces en él no se da el don de entendimiento. Porque por el don de entendimiento, dice Santo Tomás, tenemos una recta estimación del fin último. Sabemos cuál es el fin último, lo entendemos, tendemos a él, pero dice no solo que lo entendemos y lo vemos claramente, sino que también lo queremos y lo apetecemos y nos adherimos a ese fin último al que nosotros tendemos. Y el pecador no, el pecador está en otro camino, no está adherido al fin último, por eso está en pecado, por eso no está en gracia de Dios. Entonces, si no está adherido, si no está como agarrado a ese fin último, sino que está en un camino equivocado, se entiende que en él ese don de entendimiento no está. Bueno, por último, la bienaventuranza y el fruto correspondiente a este don de entendimiento. Como la vez anterior, pueden hacer preguntas si es que hay alguna. Sé que muchas veces puede ser un poquito más difícil, pero entonces si hay alguna, ahora cuando termino, unos minutitos, esto, y si puedo respondo. Bueno, ¿qué son las bienaventuranzas? Trato de decirlo muy simple. La bienaventuranza es cuando los dones del Espíritu Santo actúan en mí de un modo perfecto. Es decir, yo no le puse ningún obstáculo. Entonces viene el Espíritu Santo a mí, y como yo tengo los dones así, sin impedimentos, entonces hace realmente maravillas en mí. Entonces yo ahí experimento, practico y vivo las bienaventuranzas. Por eso soy un bienaventurado, porque los dones del Espíritu Santo me transforman. Entonces, fíjense, lo digo una vez más, repito, con mucha impropiedad. Si me escucha alguien que sabe, seguro me va a corregir, y mucho, pero al menos para que se entienda. Está el alma natural, así como vino al mundo, por la gracia, por el bautismo y los demás sacramentos, recibe las virtudes, entre ellas principalmente las virtudes sobrenaturales, dentro de las cuales la primera es la fe. Entonces el alma ya se eleva a la vida sobrenatural, y por las virtudes empieza a ser una persona virtuosa, ordenada, pero también le vienen los dones del Espíritu Santo, y con los dones del Espíritu Santo ya se prepara para obrar al modo divino. Y cuando estos dones del Espíritu Santo actúan plenamente y la persona no le pone ningún impedimento al Espíritu Santo, entonces las obras que hacen son las obras de las bienaventuranzas. Entonces ya es un bienaventurado. ¿Cuál es la bienaventuranza que aplica Santo Tomás a este don del entendimiento y por lo tanto a la virtud de la fe? Que por eso estamos hablando de esto, porque estamos considerando en estas charlas la virtud de la fe. Entonces dijimos hoy al inicio, a la virtud de la fe le corresponden dos de los dones del Espíritu Santo. El primero es el del entendimiento. Y con el don del entendimiento yo puedo vivir y practicar una bienaventuranza. ¿Qué bienaventuranza en concreto? Dice San Tomás, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la bienaventuranza que el santo le atribuye a este don del entendimiento.
Y él aclara que no se refiere tanto a esa pureza porque no tengo afectos desordenados, porque no estoy apegado a las cosas de este mundo, porque no tengo el corazón dividido, sino que lo tengo plenamente en Dios, porque no es tanto esa pureza, sino que dice San Tomás, es la pureza de aquel que conoce las verdades sin errores, como ya purificadas de cualquier error, ¿sí? De cualquier error o purificada de cualquier mala interpretación o incompletas, sino que posee las verdades ya como libre de cualquier fantasma que la haya como distorsionado un poco, la verdad así nítida, clara. Entonces por el don de entendimiento tiene esa verdad, entonces tiene pureza en su inteligencia sobrenatural, por supuesto en su conocimiento sobrenatural. Tiene una pureza que lo constituye entonces en un bienaventurado. Y eso vale tanto para la visión que se alcanza en esta vida, la que han tenido los santos mientras han estado en esta vida, que han tenido, como dije recién, cuando cité el ejemplo de San Juan de la Cruz, o Santa Teresa de Ávila, o tantísimos otros, ¿no? San Bernardo, Santo Tomás. No solo la visión que han tenido en esta vida, esa contemplación que han tenido en esta vida, sino también ese don de entendimiento se da, por supuesto, de un modo máximo y pleno ya estando en el cielo, porque estando en el cielo ya conocen las verdades de modo perfectísimo, gracias al don del entendimiento también gracias a ese mismo don que se va a plenificar absolutamente en el cielo. Mientras seamos viadores, va a ser una contemplación imperfecta, pero cuando estemos en el cielo es una contemplación perfectísima. Entonces, las bienaventuranzas, dije el último punto, y el fruto correspondiente. Los frutos, de estos frutos habla San Pablo, y bueno, ya estoy en tiempo, y con esto termino. Los frutos son ciertas realidades deleitables, lindas, hermosas, que se dan en nosotros y que provienen del Espíritu Santo. Y de estas realidades deleitables, hermosas, que competen a este don del entendimiento, Santo Tomás cita dos. Primero dice es la fe, pero ojo con esto. No la fe como virtud, porque sería absurdo, dijimos la fe está aquí, y después viene el don del entendimiento está encima, ¿no? Sino la fe de la que habla San Pablo cuando lo señala como fruto. Y que eso es una certeza absoluta, es una certeza única, es un gozo. Me deleito en creer sin duda alguna en tal o cual cosa, que a veces pasa por un momento, por un ratito, a veces son unos minutos nada más. Pero son los frutos del Espíritu Santo y que vienen por el don del entendimiento. Y entonces yo tengo un deleite en la fe que poseo sobre tal o cual misterio. Y el segundo fruto es el mismo gozo de San Tomás, la misma alegría de conocer la verdad y de poder penetrar esa verdad, de poder llegar a los misterios más íntimos de la verdad y de tener fe en los grandes misterios que Dios me ha revelado. Bueno, hasta aquí, que es justo la hora. Si hay alguna pregunta, me dicen, y si no, bueno, dejamos para la próxima, pero espero un segundito. Acá veo si hay preguntas, pero por ahora no. No es fácil preguntar, ¿no? Aunque igual acá siempre digo que es más fácil porque nadie te ve, ¿no? Entonces puedes preguntar y listo, nadie se entera, y en fin. Pero al menos estoy disponible siempre ahí un momentito al final. Y si no, también como he dicho en las charlas anteriores, si por ahí se les ocurre alguna pregunta después, también puede ser, con mucho gusto, digo, lo pueden escribir acá, eso es evidente, no hay ningún problema, y si las sé responder, bueno, lo hago, pero
Espero que se haya escuchado porque pasaron todos los aviones que no pasaron en Phoenix en el día, pasaron ahora en esta charla. Entonces, no sé, espero que eso, que los aviones hayan permitido igual que se escuche. Bueno, dejamos entonces, y cualquier cosa la próxima charla, si hay preguntas. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.